Vamos a iniciar con el primer bloque, delitos contra los mecanismos de participación democrática. Primer tipo penal, perturbación del certamen democrático. Incurre en este delito el que por medio de maniobra engañosa perturbe e impida votación pública relacionada con los mecanismos de participación democrática o el escrutinio de la misma o la realización de un cabildo abierto. Ejemplos: desfiguración o alteración de la lista o formulario de 10 con el objeto de que los ciudadanos no puedan conocer con exactitud su mesa o incluso su sitio de votación. La desorientación del elector sobre los números de las tarjetas o la forma de su utilización. Emitir falsas indicaciones de la forma como se va a desarrollar el escrutinio. Y un último ejemplo, divulgar por los medios de comunicación, obviamente sin corresponder a la realidad, que las elecciones en un momento dado han sido suspendidas. Hay dos partes en cualquiera de los tipos penales: una persona que lo comete y una persona que lo padece. Lo llamaremos sujeto activo, sujeto pasivo. En este tipo penal, el sujeto activo no se exigen calidades especiales, lo puede cometer un particular, un servidor público, y su actuación debe tener obviamente como finalidad la perturbación de los certámenes antes descritos. Y el sujeto pasivo, quien lo padece, será el Estado. La pena de prisión de 6 a 12 años cuando la conducta se realice por medio de violencia, y la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público. Nuestro segundo tipo penal, constreñimiento al sufragante. Incurre en este delito el que utilice armas o amenace por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley para votar. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener apoyo o votación por un determinado candidato o lista de candidatos, o voto en blanco como una opción también establecida en nuestra ley, o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio. Un sujeto activo puede ser desarrollado este tipo penal por personas particulares, servidores públicos, o por sujeto habilitado o no para votar y perteneciente o no incluso a un partido político. Sujeto pasivo, de forma principal, obviamente recae el delito sobre el ciudadano o extranjero habilitado por la ley para votar, y de forma secundaria se tutela y se protege la función electoral. La pena, se prevé una pena de prisión de 48 a 108 meses. Y en igual pena incurrirá quien por los mismos medios pretenda obtener en plebiscito, referendo, consulta popular, revocatoria del mandato, apoyo o votación en determinado sentido, o impida el libre ejercicio del derecho al sufragio en el desarrollo de los citados mecanismos. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público. Nuestro tercer tipo penal, mora en la entrega de documentos relacionados con la votación. Incurre en este delito el servidor público que no haga entrega oportuna a la autoridad competente del registro electoral, sellos de urna o de arca de clave o documentos o formularios electorales. Este delito se perfecciona o se consuma con el solo hecho de omitir la entrega oportuna de los documentos electorales antes descritos, obviamente ante la autoridad correspondiente. Un sujeto activo, por obvias razones, en el caso del sujeto activo será cualificado. ¿Qué significa esto? Debe ser un servidor público que dentro de sus funciones tiene la obligación de entregar documentos, registros, actas, sellos, formularios de urnas a otra instancia electoral. Sujeto pasivo, el Estado. ¿Qué implica no entregar? Significa alternativamente eludir, incumplir, evitar, es decir, apartarse del deber que se tiene en este caso de entregar y de llevar oportunamente dichos pliegos electorales. Se trata de una conducta, como lo hemos explicado, eminentemente una conducta omisiva que se concreta en no hacer en forma oportuna la entrega material a la cual está obligado de acuerdo a sus funciones el servidor público como tal. Ejemplos: mora en la entrega de pliegos electorales por parte de un registrador municipal o un delegado asignado a un corregimiento. Tardanza injustificada de los claveros en la entrega de los formularios electorales, en este caso a los miembros de la comisión escrutadora. Y un tercer ejemplo: tardanza o no entrega de pliegos de un jurado de votación al delegado de la registraduría una vez se haya cerrado el escrutinio como tal en la mesa y en un puesto de votación. La pena es una pena de prisión de 16 a 54 meses. Cuarto delito electoral: ocultamiento, retención y posesión ilícita de la cédula de ciudadanía. Incurre en este delito el que haga desaparecer
posea o retenga cédula de ciudadanía ajena o cualquier otro documento necesario para el ejercicio del derecho al sufragio. Haciendo una precisión, porque en nuestra legislación colombiana el único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía, en este momento en cualquiera de sus 3 versiones. Sujeto activo puede ser un particular el que cometa la retención de la cédula, ejemplo, o la desaparición, un servidor público, hombre, mujer, funcionario electoral, con funciones permanentes, candidato, miembro de un partido político, etcétera, cualquier tipo de persona. Y el sujeto pasivo, el afectado será ¿quién? El titular del derecho al sufragio, cuyo ejercicio ha sido puesto en peligro, en riesgo por el acto del agente, y en este caso, por ejemplo, el individuo que retenga ilegalmente una cédula de ciudadanía. Ejemplos: un funcionario electoral o un funcionario que, debiendo entregar las cédulas de ciudadanía por primera vez con ocasión de un debate electoral, no las haga, obviamente con razón injustificada. Un determinado movimiento político destruye las cédulas de ciudadanía de militantes de otra tendencia política, llamémoslo rival o de diferente corriente. Retención de cédulas de ciudadanía por parte de un movimiento o partido político de partidarios para asegurar que estas personas ejerzan el derecho al sufragio en el sentido, o sea, a su favor. La pena: prisión de 4 a 8 años, salvo que la conducta constituya un delito sancionado con una pena mayor. Nuestro último tipo penal, denegación de la inscripción. Incurre en este delito el servidor público a quien legalmente corresponda la inscripción de candidato o listas de candidatos para elecciones populares y que no cumpla con esta función o incluso la dilate o la entorpezca. Sujeto activo: por la naturaleza de este tipo penal, tiene que ser un sujeto activo cualificado, en este caso un servidor público que tenga dentro de su competencia funcional y territorial la facultad de inscribir candidatos o listas de ciudadanos para elecciones de carácter popular. Ejemplo: para gobernador y diputados serán los delegados departamentales quienes deben inscribir. Para alcaldes y consejos municipales, los registradores municipales. Para miembros de juntas administradoras locales o las bien llamadas JAL, los registradores municipales como tal. Sujeto activo: se trata de un servidor público, ya lo habíamos comentado, y a título de ejemplo, solicitar dentro del acto de inscripción para efectos de la identificación de un candidato una libreta militar. No es un requisito sustancial y tampoco es obligatorio solicitar dicho documento. Y solicitando una libreta militar, negarle la inscripción a un partido o movimiento político. Negarse a escribir una lista sin motivos válidos, tal como lo manifesté en el ejemplo anterior. La pena: de 16 a 54 meses de prisión, y en igual pena incurrirá quien realice las conductas anteriores cuando se trate de un plebiscito, de un referendo, de una consulta popular o incluso de una revocatoria de mandato. Y la misma pena se impondrá al que por cualquier medio impida o obstaculice la inscripción a los que se refieren los incisos anteriores establecidos en el Código en el orden que hemos establecido.